Es un placer recibir a Florencia Cerruti, autora del libro Renacer a los 50. Bienvenida. Muchas gracias. Florencia, ¿por qué tenemos esa idea de que el Parkinson es una enfermedad de la tercera edad, es una enfermedad, lo voy a decir de esta manera, no se me ofendan por favor, una enfermedad de viejos? Creo que no sabemos nada del Parkinson. No solo lo asociamos a la tercera edad o a las personas muy mayores, sino además asociamos como único síntoma el temblor. O sea, yo lo que me encuentro con la gente es, y lo que yo sabía a los 47 años del Parkinson era que era una enfermedad de personas muy mayores y que lo que les pasaba era que tenían temblor. ¿Por qué es eso? No te sé decir, pero bueno, es una falta de información que tenemos muy grande y que complica a la persona que lo padece a la hora de encontrarse con un diagnóstico, sobre todo cuando somos jóvenes, porque cuando uno va y consulta por los síntomas que uno tiene a los 40 o a los 50 años, lo último que piensa el médico que lo está recibiendo, que en general no es un neurólogo al principio, es que se puede encontrar con un diagnóstico de Parkinson. Y también pasa cuando uno circula en la sociedad, en el supermercado, en las tiendas, en todos los lugares, en el trabajo, con una enfermedad de Parkinson que es muy mal comprendida por las personas que los rodean. Florencia, ¿qué te llevó el médico a ti? Yo tenía un montón de síntomas que no unía al principio y que lo que menos podía pensar era que los tenía que atribuir a un trastorno neurológico. En realidad empecé a sentir cosas mucho antes que no asocié ni consulté para nada, como la pérdida del olfato, la depresión, la dificultad para dormir. Y eso hoy se sabe que en realidad cuando una persona consulta por esas cosas debería pensarse en por lo menos investigar si no hay un Parkinson detrás. Cuando yo consulté, en realidad, después de un accidente que tuve, empecé a sentir algo raro cuando hablaba. Entonces le consulté al dentista si me había hecho algo, porque me había roto unos dientes, si eso podía tener que ver con los arreglos que él me había hecho. Me dijo que no tenía nada que ver. Después empecé a sentir que no me podía lavar los dientes bien, el movimiento de vaivén no lo podía hacer bien, no me podía lavar la cabeza bien, y después me di cuenta que me costaba escribir. Y ahí consulté. Y ahí empezó un periplo de más de un año, dando vueltas por diferentes médicos que me trataban por estrés, por depresión, hasta que di con dos neurólogos y el segundo neurólogo me hizo el diagnóstico. Quiere decir, y esto es antes de la presentación que tenemos para ti, que quizás también en el mundo médico, Parkinson parecería que fuera una enfermedad de viejos, porque te das cuenta que si estuviste un año dando vueltas para que al final uno de dos neurólogos te diagnosticara el Parkinson, quiere decir que, si bien no voy a dudar de los conocimientos de los médicos, se ve que se dio mucha vuelta para llegar a ese diagnóstico. Y lo que pasa es que lo más probable es que sean otras cosas y no un Parkinson. Pero creo que la cosa está cambiando, está evolucionando, los médicos que se están formando ahora se forman más con este concepto. Pero sin duda que falta también esa precisión a nivel del diagnóstico médico en general. Florencia Cerruti es nuestra invitada en el Mano a Mano de hoy y tiene presentación. A principios del siglo XIX, el médico inglés James Parkinson describió un síndrome al que denominó parálisis agitante y que posteriormente se nombró con su apellido. Se trata de un trastorno cerebral que se caracteriza por temblor, dificultad en la marcha, el movimiento y la coordinación debido a una disminución de la dopamina, una sustancia utilizada por las células para transmitir impulsos que además puede ocasionar depresión severa y cambios en el estado de ánimo. No se conoce cura para este mal. Los medicamentos se limitan a controlar los síntomas, pero son muy eficaces las terapias cognitivas y ocupacionales que ayudan a mejorar el desempeño y la dependencia. Sin tratamiento, el Parkinson puede llegar a provocar incapacidad total, deterioro general de las funciones cerebrales y, en algunos casos, muerte prematura. Alrededor de 10 millones de personas en el mundo lo padecen y, según las cifras que maneja la Asociación Uruguaya de Parkinson, serían entre 7 y 8 mil en nuestro país. Florencia Cerruti es una de ellas. Nació en Montevideo el 28 de enero de 1966. Se licenció en nutrición en la Universidad de la República y es magíster en la misma especialidad por la Universidad Católica.
Luego de 3 décadas de trabajo dedicado a las políticas de primera infancia, a los 47 le diagnosticaron la enfermedad. Se dio cuenta entonces de que tenía que replantear su existencia y empezar de nuevo. Así es que resolvió escribir acerca de sus vivencias y las decisiones que tomó para salir adelante. Si bien podría decirse que Renacer a los 50 es una especie de manual para quienes son diagnosticados de Parkinson o cualquier otra enfermedad de esa magnitud, es mucho más que eso. Se trata de un libro que busca el propósito de la vida, la responsabilidad de hallar respuestas y accionar en consecuencia, porque el único camino es la constante renovación. Me gusta el título del libro, debe ser porque uno se va acercando a los 50 también y le da ilusión la posibilidad de renacer, ¿verdad? ¿Por qué renacer a los 50? En tu caso, ¿verdad? En mi caso, lo que yo sentí cuando recibí el diagnóstico, y que es algo compartido, sobre todo cuando a uno le pasa a esta altura de la vida, porque no es lo mismo recibir un diagnóstico a los 70 años que cuando uno está en la plenitud de su vida profesional, con hijos chicos, con todo por delante o en la cima de su desarrollo. Uno siente que es alcanzado por un rayo, por decirlo de alguna manera, y se destruye todo lo que uno había construido. Y cambian todas las perspectivas que uno tenía para adelante, ¿no? Es como que uno aplicaba el piloto automático y de repente a uno lo bajan de un ondazo y te dicen ¿a dónde ibas? ¿No? Bueno. En mi caso personal, yo lo que sentí es que el diagnóstico amenazaba todo lo que yo creía que me definía. O sea, yo era una persona, y soy, pero me definía como una persona perfeccionista, controladora, que todo lo podía, autosuficiente, inteligente, capaz de resolver todo lo que se me pusiera por adelante y todo lo que yo me propusiera. Y cuando tú te encontrás con un diagnóstico de este tipo, decís que todo eso está amenazado. Y además, yo hago un relato en el libro en el cual planteo de que no podía haber en esa enfermedad mensajes más simbólicos de que eso estaba amenazado, ¿no? Porque yo decía, soy controladora, y la enfermedad me estaba diciendo que yo no podía controlar mi mano derecha, ¿no? ¿Qué más simbólico que perder el control de tu mano derecha cuando tú crees que puedes tener todo bajo tu control? O soy perfeccionista, pero ¿qué más simbólico hay que una discapacidad para entender de que no podés alcanzar la perfección? ¿O crees que todo lo podés? ¿Y qué más querés que encontrarte con una placa de tu cerebro con zonas azules donde tú ves que hay neuronas que no funcionan? Entonces, si eso era lo que yo creía que me definía, no podía seguir así. Y tenía que empezar de vuelta desde otro lugar que no sabía cuál era. Bueno, pero empezaste de vuelta con las herramientas que tú ya tenías. Totalmente. Todo eso que estaba amenazado, de alguna manera, formaba parte también de tu persona, forma parte de tu persona, porque quiero pensar que todas esas virtudes o características que estaban amenazadas, hoy no sé si están intocadas, pero por lo menos están bien defendidas. Eso es algo súper importante lo que tú estás diciendo, porque cuando a ti te encontrás con un diagnóstico de ese tipo, no tenés tiempo para generar nuevas habilidades. Tú tenés que actuar con lo que tenés en ese momento. Y ojalá tengas herramientas ya generadas para enfrentar el camino que tenés que empezar y que tenés que construir. Hay muchas cosas de esas que sí, una cosa es que estén y que tú apeles. Yo apelé a mi perfeccionismo para seguir adelante. Obviamente. Yo apelé a mi capacidad de pensar de que podía hacer lo que quería, ¿no? Y permanentemente me planteo desafíos y voy para adelante. Tú perdóname que te interrumpa, pero quizás a veces cuando, y tú corregime si estoy equivocado, cuando uno está en ese punto de la vida en el que cae ese rayo del que tú estabas hablando, quizás por un segundo uno se cuestiona si todas esas virtudes no eran defectos, porque a veces uno siente como que fue golpeado, como que fue por lo menos por unos minutos, por unos días, no importa cuánto tiempo derrotado, pero quizás
esas virtudes, las que de pronto uno las puede llegar a transformar en defectos en un momento en el que está muy, muy vulnerable, son las que te mantienen parada. Esas y otras. El problema es cuando uno cree que esas virtudes lo definen a uno y que uno es eso y que no puede ser si no es eso. Y que uno puede seguir siendo desde otro lugar, aun cuando no pueda controlar su mano derecha, aun cuando tenga una discapacidad y la imperfección sea evidente, aun cuando haya cosas que no pueda hacer. Ese es el desafío enorme que me tuve que plantear. Estamos hablando del viejo y querido bañito de humildad que a veces nos hace más fuertes todavía. Yo lo que digo en el libro es que yo me ahogué en humildad. No fue un baño de humildad. Tuve que aprender a ahogarme en humildad. Cuán importante, yo entiendo que en estas situaciones obviamente la entereza de la persona es la que la mantiene de pie, ¿verdad? ¿Cuánto vale el apoyo cuando uno tiene una familia, cuando tenés a quién rendirle también explicaciones de lo que te está pasando? Porque muchas veces cuando una persona es controladora, como decís que eras tú, cuando una persona creía en la perfección, como creías tú, estás desarmando esa torre por un rato, aunque sea frente a una familia que también te veía de esa manera. Y quizás uno siente en ese momento que le está fallando a la familia, y una familia que está acostumbrada a ver una persona de esas características, también por un segundo puede sentir que esa persona le está fallando. Estoy hablando de un segundo, no estoy hablando de un reproche de por vida, obviamente. No, es que es mucho más que eso. O sea, me parece súper interesante lo que estás diciendo. Primero, para mencionar algo, que cuando uno está en ese proceso que no es un segundo, ese proceso de shock inicial, hay algo que es difícil de comunicar y difícil de entender para esas otras personas que están al lado tuyo. Y es que tú, por más que quieras, no podés ocuparte de los demás en ese momento. Y no podés ocuparte del proceso que es paralelo, que siguen los demás o que les pasa a los demás mientras tú estás durante ese proceso de shock. Y no podés. Hay algo que te protege, porque es imposible hacer ese proceso tan fuerte de procesar internamente ese shock para poder pensar en los demás. Yo lo que digo es que, y lo cuento en el libro, que para mí era como si hubiera una muralla transparente. Yo veía a mi esposo, a mi madre, a mis hijas, me imaginaba que algo estarían pensando o pasando por ellas, pero yo no podía alcanzar y ponerme en el lugar de ellos y tratar de entender y de reconocer de que había un proceso que los había impactado. Me acuerdo de mi sorpresa cuando yo, después de haber traspasado esa muralla transparente, yo también hago un ejemplo, es como cuando tú en la pantalla de la computadora tenés funciones que están en otro color porque no cumpliste los requisitos para acceder a esas funciones, y que cuando cumplís los requisitos la función se pone brillante y tú podés cliquearla y acceder. Eso era lo que a mí me pasaba. Yo veía las funciones, pero yo no estaba habilitada para cliquear y decir cómo te sentís a mi marido, a mi madre, a mis hijas. Y además, creo también que cuando una persona está viviendo, siempre me estoy basando en las características que tú destacabas, ¿verdad?, de ti, que cuando una persona está viviendo ese tipo de situación, se debe dar en el ámbito familiar una suerte de conspiración, pero cuando hablo de la conspiración estoy hablando de una conspiración por el bien de la persona que está enferma, donde uno, aunque sea por un ratito, queda por fuera de lo que la familia quiere para uno, ¿verdad? Y llega un momento en el que hay que encontrar la entereza también para hacerse cargo y desarmar esa conspiración, que es una conspiración bien intencionada, ¿no? Qué interesante lo que estás diciendo. Primero hay una cosa que yo me di cuenta, que la gente que te quiere se desespera por hacer algo. Y se desespera por darte consejos y ayudarte, pero le faltan herramientas en general. No estoy criticando a nadie, lo que digo es que las personas, capaz que en este país más que en otras, le faltan herramientas para acompañar y para entender los procesos de aceptación. Yo hablo mucho de eso, y en realidad ese capítulo fue un capítulo escrito a demanda por una persona que leyó los primeros borradores y me dice: Florencia, tenés que escribir algo para los demás, sobre la base de tu experiencia. Y como yo digo, yo no soy quien para aconsejar a nadie, pero lo que puedo decir es cómo lo viví yo
y qué cosas me funcionaron de las reacciones de los demás y qué cosas yo pienso que me hubieran funcionado. Porque hay mucha cosa, tú estás hablando, yo nunca me había puesto a pensar en esas conspiraciones, pero hay mucha cosa que se hacen o la gente te aconseja cosas o te recomienda. Hay muchas situaciones, ¿no? Te recomienda. Y tú capaz que no estás en el momento de tomar ese consejo, no es lo que tú precisás en ese momento. Y la gente se impacienta y se enoja, ¿no? Y no me hace caso. Pero a veces, lo que no se entiende a veces es que uno no puede. Y eso para mí fue un aprendizaje enorme. El darme cuenta de que yo, por más que tuviera las capacidades de hacer ciertas cosas, no podía encarar algunas en algún momento en particular. ¿Sos tú la persona que está en la tapa del libro? Yo misma. ¿Qué estás haciendo? Podando. ¿Qué estás podando? Enredaderas. ¿Qué significa eso? Yo, mira, durante... Perdóname, porque yo he visto podar las enredaderas de dos maneras. A lo loco, que quiere decir que corto y como está enredada, tironeo y desarmo la enredadera. Y después está la persona que tiene la paciencia del que hace un bonsái, por ejemplo, que a la enredadera, cuando uno la quiere, le tiene que tener paciencia también. Y a veces es mejor cortar gajitos chicos y darle forma a esa enredadera. Bueno, lo mío no fue ni uno ni lo otro. Yo un día dije, yo no quiero más esas enredaderas, todas desprolijas, enormes, que habían trepado columnas de árboles, de electricidad. Y dije, yo las quiero cortar de raíz. Y tenía en mi casa decenas de metros de muros linderos tapados de enredaderas que estaban totalmente descontroladas. Entonces yo me armé de un destornillador, de una tijerita de podar de este tamaño, y con eso podé durante meses las enredaderas hasta que las dejé de raíz. Y fui sacando una a una las ramas, mirando cuál era la rama que, por más finita que fuera, no dejaba desprenderse a las otras, que las estaba aprisionando. Y lo que yo veía y me deleitaba era liberar a esas enredaderas de lo que las había aprisionado durante años, liberarla de esos quistes que se habían formado, que habían tapado cosas, y abajo de todo eso había caracoles, insectos, suciedad, y dejarla con los brotes más chiquitos para que volvieran a renacer. Y ese fue el significado que para mí tuvo durante meses, hasta que se ponía el sol. Toda hora libre que yo tenía me pasaba ahí. Después mi cuñado me regaló una linterna de minero y ni siquiera cuando se ponía el sol alcanzaba, ¿no? Porque a todo esto hay que entender el proceso de ansiedad y cómo influye en todo esto. Perdón, quiere decir que también ahí había un componente, más allá de toda esa simbología que tú estabas destacando ahora, también había algo, veían que estaba pasando contigo mientras hacías todo eso. Porque ¿qué pasa? A veces uno se distrae y se olvida de lo que le está pasando. No. ¿No te distraías nunca? No. No en ese sentido. Tú me hiciste una vez esa pregunta. Sí. De si uno se olvida en algún momento de la enfermedad. Y en realidad, yo creo que si uno tiene una úlcera o tiene algo que le duele, uno puede en algunos momentos olvidarse de la enfermedad. Esto no era para distraerme de la enfermedad que está presente en cada acto que uno tiene, porque las manos se lo recuerdan, porque la apatía te lo recuerda, porque la forma de hablar te lo recuerda, porque comer es diferente. Esto lo que tenía para mí era un insight muy profundo de ver cómo esas enredaderas podían ser liberadas de todos los lastres, de todo lo que sobraba y darles una oportunidad de renacer. Y yo me acuerdo que en el verano lo primero que hacía era abrir la puerta de mi casa e ir a ver cómo estaban brotando las enredaderas, que las había dejado así. Y mi marido se preocupaba, porque me decía, consultalo con tu terapeuta, ¿no? Porque era una cosa como que yo no podía dejar de hacer eso. Y yo le decía, no te preocupes, para mí tiene un significado muy profundo y algún día lo voy a escribir. ¿Cómo está esa enredadera hoy? Divina. ¿Y tú? Y yo estoy bien. Yo estoy bien. Pasé 4 años escribiendo, encerrada en un armario porque no me animaba a enfrentar al mundo de esa condición.
Pasé diferentes etapas en lo que es la evolución de la enfermedad. Ahora empecé con una nueva medicación que me mejora muchísimo. Esa medicación tiene una etapa de luna de miel, quiere decir que en un momento estás casi como que no tuvieras nada, con altas probabilidades de que después empiecen efectos secundarios y no tengas el mismo éxito que ahora. Entonces lo que yo estoy haciendo es aprovechando esa luna de miel, viviendo el presente, viviendo el hoy, haciendo lo que tengo ganas de hacer hoy, dándole un sentido a lo que me pasa, y para mí ese sentido es a través de esto y de ayudar a los demás de diferentes maneras para ayudar a entender, primero para darle un mensaje de esperanza al que recibe el diagnóstico y que siente que se le acabó el mundo. Porque eso es lo primero que uno siente, que la vida termina cuando te recibís un diagnóstico de este tipo. Y se ve que fue fuerte para mucha gente, porque tengo entendido que estás en la segunda edición de este libro, ¿verdad? Se llama reimpresión porque los cambios son menores, pero sí, se me agotó la primera edición, tuve que reimprimir y las devoluciones que estoy recibiendo son impresionantes. Y creo que también me impresionó mucho porque yo no imaginé nada de todo esto cuando empecé a escribir. Siempre este tipo de testimonio no es solamente para quien padece la enfermedad, seguramente también para quien acompaña a quien la padece, para comprender un poco más lo que pasa con la persona que está al lado de uno. Seguro. Me ha pasado de todo, ¿no? Desde personas que quieren acompañar, pero la persona que padece la enfermedad está negando la enfermedad, y no hay nada que desespere más a quien acompaña que la negación. Claro. Porque esa persona no quiere encarar ningún tratamiento, no quiere saber de nada. Entonces a veces son los acompañantes los que compran primero el libro y lo leen, y después lo lee la persona. También me ha pasado que este libro no es solo para personas con Parkinson ni acompañantes con Parkinson, sino que cualquier persona que recibe un diagnóstico, una enfermedad crónica de este porte, se siente identificada. Y personas que no tienen ninguna enfermedad también se sienten llamadas y leen este libro como una motivación para replantearse algunas cosas en la vida. Florencia, gracias por conversar conmigo y con todos nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor. Muchas gracias. Cairo, gracias. Vamos a reiterar que Renacer a los 50 va a tener una presentación sábado 25 de mayo, este sábado a las 17 horas en la Quinta Capurro en Santa Lucía. Ahí estamos viendo imágenes. Excelente nota, Cairo, y excelente lo que la señora Florencia Cerruti nos ha presentado. Muchísimas gracias. Han llegado muchos mensajes. Uli dice, muchas felicidades, hermosa, por tu fuerza y perseverancia, por estar bien. Nunca bajes los brazos, luchadora. Un gran abrazo para ella, mucha luz y bendiciones. Lilian dice, ¿cómo me identifico contigo? Tengo una discapacidad de columna y todo se derrumbó dentro de mí. Clara Luz dice, qué buena entrevista. Fuerza, Florencia. Gracias por el aporte y felicitaciones al entrevistador que hizo preguntas con mucha altura y responsabilidad. Silvia dice, se notan sus cualidades de escritora, transmite su vivencia de tal manera que uno siente estar en su piel. Subyugante, entrevista magistralmente guiada por Cairo. Qué bueno, felicitaciones. Un montón de mensajes, yo le leo algunos en la entrevista. Ella estaba escuchando ahora claro. los comentarios. Estaba ahí escuchando cada mensaje de ustedes, así que sepan que cada mensaje ya le llegó en vivo también porque estaba ahí Florencia.